en lo que es el análisis de la geología mexicana, tomando en consideración algunos datos muy importantes desde el punto de vista de lo que es la paleogeografía. La paleogeografía está precisamente basada en la elaboración de los diferentes planos a nivel mundial. Este que vemos aquí corresponde precisamente al mapa geológico de Inglaterra. Este fue el original, ¿se acuerdan? Sí. Fue precisamente William Smith en 1815 quien hizo este plano que vemos ustedes aquí, de lo que es toda la isla de Inglaterra. Este es el mapa elaborado por los geólogos en general del Geological Survey de Inglaterra. Pero aquí en este caso fue una sola persona quien hizo todo este trabajo que ven ustedes aquí. Y precisamente eso es lo que le ha valido a William Smith ser considerado como el padre precisamente de la estratigrafía. Porque tuvo que desarrollar un método de trabajo basado en lo que es la topografía. ¿Por qué? Porque precisamente en 1815, ya hace muchísimo tiempo, y poco tiempo después, precisamente, aparece este plano, que fue el producto del trabajo que desarrolló él para las compañías de la industria del hierro en el sur de Inglaterra, y para poder utilizar el proceso de fundición por medio del carbón. Se encontraron estos yacimientos, ustedes recuerdan que son muy importantes en la parte del sur. Aquí están los más grandes yacimientos de carbón en la parte de Inglaterra, en esta zona, que fue utilizado para poder llevar a cabo los procesos industriales. Pero el problema que tenían era que la industria iba avanzando muy rápidamente, de tal manera que tenían que hacer una explotación más racional y más rápida, sobre todo del carbón que necesitaban. Entonces contrataron a William Smith para que hiciera toda una serie de estudios topográficos que permitieran entender la hidrografía correspondiente al sur de Inglaterra, en donde se encuentran precisamente los grandes yacimientos de carbón. Entonces, para poder llevar este carbón hacia la parte de Londres, donde se encontraba el desarrollo industrial de Inglaterra, entonces era necesario utilizar toda una serie de ríos y también de ramales, de arroyos, que que según los industriales deberían de permitir, por medio de nivelaciones topográficas, y William Smith era un experto en eso, podían conectar entonces los diferentes ríos por medio de canales y entonces transportar muy rápidamente el carbón hacia la parte industrial. Él entonces se comprometió a hacer ese plano de conexiones de los diferentes canales para poder entonces tener como resultado un plano de nivelación que permitiera entonces crear conexiones y de esa manera hacer las distancias de transporte de carbón mucho más cortas. Como consecuencia, entonces, William Smith tuvo que desarrollar un método topográfico muy rápido y eficiente, y desarrolló una libreta de campo que tenía como base principalmente establecer puntos geográficos en las zonas de la parte industrial y del carbón, en donde se pudieran establecer condiciones de correlación con otros puntos, y de esa manera ir viendo las partes altas y las partes bajas que podrían ser o deberían ser cortadas por un canal para conectar los ríos, por ejemplo. Entonces él se dio cuenta de que podía en esa libreta de campo no únicamente anotar las condiciones de localización
geográfica, el punto de observación, sino también en donde apuntaba la plomada de hacer una descripción de aproximadamente de un área cercana a donde estaba la zona de la plomada, y ahí anotaba el color de las rocas que estaban aflorando. Y no únicamente anotaba esa característica que era el color, sino el tipo de roca que él podía ir identificando de acuerdo a las observaciones directas que podía hacer. Y si había fósiles, anotaba los fósiles también que él encontraba en esa localidad. De esa manera, entonces, él pudo ir avanzando e ir marcando con diferentes colores las condiciones que podía haber desde el punto de vista de correlación entre ciertas areniscas con lutitas, con otras rocas sedimentarias que podían presentarse en esa zona. Y poco a poco entonces fue avanzando y darse cuenta y se dio cuenta de que podía seguir una tendencia muy bien marcada en cuanto a determinados tipos de rocas y una distribución geográfica muy bien definida. Y no únicamente eso, sino que además, como había anotado los fósiles, él tenía también una colección de los mismos que se encontraban en esas partes. Con el tiempo entonces él comenzó a ir avanzando en esa dirección y encontró que podía seguir una misma roca geográficamente. Podía ir también viendo cuál era la relación entre las rocas dependiendo de los cambios de color en las zonas donde veía diferentes unidades, unas arriba de otras. Y de esta manera entonces estos datos le permitieron establecer primero esta parte del sur, en esta zona, y digamos, el beneficio de estas anotaciones fue la creación de diferentes mapas correspondientes a esas características de esas rocas y también a las condiciones de altitudes que permitieron que efectivamente pudieran conectar canales para llevar rápidamente el carbón hacia la zona industrial. Uno de los problemas que tuvo William Smith era precisamente que él no era geólogo. Es más, él era simplemente topógrafo. Y cuando los geólogos ingleses vieron los primeros planos, se dieron cuenta de la gran rapidez por medio de la cual William Smith había aprendido la geología del sur de Inglaterra. Y bueno, tuvo enormes problemas precisamente de tipo personal y también de envidias de los geólogos ingleses. Pero este éxito de formar los canales le permitieron entonces darse cuenta de que podía hacer el mismo trabajo hacia la parte del norte. Y fue avanzando en algunos casos de manera personal, en otros casos aplicando estos conocimientos en condiciones, digamos, de explotación de otros yacimientos, aparte del carbón. Y esto que terminó en ese tiempo, pues ahora está, mira, aquí está ya mucho más afinado, pero en este caso no fue un geólogo y aquí son cientos, miles de geólogos, probablemente en Inglaterra. Una de las cosas importantes es que estos mapas se convirtieron en mapas paleogeográficos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los datos correspondientes a Cuvier, el padre de la paleontología en Inglaterra, se podían perfectamente utilizar para poder datar esas secuencias sedimentarias. Ya para entonces en Inglaterra, en Francia, ya se utilizaba precisamente esa caracterización de las secuencias sedimentarias con sus fósiles. Y recuerden ustedes, por ejemplo, von Humboldt fue el creador de esos análisis estratigráficos a detalle que le permitieron establecer, mejor dicho, comprobar que
Darwin tenía razón cuando decía precisamente que los fósiles tenían características morfológicas o tienen características morfológicas que permiten perfectamente relacionarlos con organismos recientes y que muchos de esos cambios se dan en condiciones a veces de tiempos muy cortos. Pues él pudo, recuerdan, Humboldt demostró esto precisamente en lo que es la localidad típica del Jurásico en los Alpes, precisamente. En los Alpes estudió precisamente la parte correspondiente en las montañas del Jura, la secuencia jurásica, con Humboldt. Y se llevó una gran sorpresa, porque la secuencia ocupa cientos de metros de espesor, contiene una gran cantidad de amonites. Y él se dio cuenta de que los amonites de la base de la secuencia eran muy diferentes a los amonites de la parte alta de la secuencia. Pero que si se iban viendo las características de estas físicas, de estos fósiles, se podía ver que casi estrato por estrato iban mostrando la evidencia de estos amonites, pero que ya tenían cambios a veces muy poco visibles que tenían que estudiarse, analizarse para poder ver que efectivamente eran cambios y que esos cambios se mantenían evolutivamente, es decir, que marcaban condiciones evolutivas en cuanto al grupo de organismos. Y de esta manera entonces aparece la utilización ya práctica de lo que fueron los fósiles como indicadores de edades relativas. Y es lo que había hecho precisamente en sus estudios William Smith en la parte de Inglaterra. Al ir anotando los diferentes tipos de fósiles en las diferentes localidades, podían darse cuenta de la distribución geográfica que tenían esas unidades litológicas o formaciones. Esos son los principios precisamente de la cartografía, si ustedes recuerdan. Y uno de los más importantes es el de Charles Schurter, que trabajó en Estados Unidos. Él es fue de origen alemán y trabajó en Norteamérica, en Zapata. Murió en 1942 y aquí vemos al ingeniero López Ramos, el primer egresado geólogo de aquí del Politécnico, precisamente, que murió en 2003. Él fue el autor de esos datos geográficos que están en estos libros, en que es así. Él trabajó muchos años para Petróleos Mexicanos y si algún mérito tuvo fue precisamente el hecho de haber podido convencer a los dirigentes de Petróleos Mexicanos a que lo dejaran utilizar la información de los geólogos petroleros que en su tiempo estaban haciendo un barrido de toda la geología de México por medio de brigadas muy bien seleccionadas en Petróleos Mexicanos. Y cada una de esas brigadas entonces entregaba sus resultados en forma de un informe, y precisamente el ingeniero López Ramos les pidió permiso a ellos y a la compañía para poder utilizar estos datos para basearlos en lo que es la geología de México, en ese libro que les acabo de mostrar. Pues, tanto el doctor Schurter como el ingeniero López Ramos pues son famosos por la geografía a nivel de Norteamérica y el ingeniero López Ramos la geografía a nivel de México. Hago la aclaración que ninguno de los dos conocía tectónica de placas. Como consecuencia, los mapas que ustedes van a consultar de ellos son los mapas con distribuciones reales de nuestros días. ¿De acuerdo? De tal manera que algunos de los planos que vamos a ver aquí, desde el punto de vista evolutivo para la parte de México, van ustedes que hacerlos utilizando la tectónica de placas. ¿Claro? ¿Tienen preguntas? Estos mapas pantográficos de Norteamérica y de México, aquí lo ven, ese es el de 1955 de Schurter y que acabo de mostrar de 1974, pero ahí existen los tres libros y esto corresponde a un solo libro,
pero se dividió en 3 libros por la gran cantidad de información de todo el territorio nacional. Y eso es lo que tienen ustedes que buscar con sus compañeros anteriores, que lo que hicieron fue grabar esos 3 libros en un USB, que es generalmente el que han ido pasando de mano en mano para consultar. La paleografía, entonces, está basada en datos que son eminentemente de tipo geológico, basados en un mapa geográfico. Estos mapas, entonces, pueden estar relacionados con diferentes actores o elementos estructurales de preferencia o preferenciales. Aquí, por ejemplo, ven ustedes un mapa de Norteamérica, principalmente, en donde se pueden ver muy claramente lo que son los diferentes alineamientos que se tienen en las diferentes zonas correspondientes a Norteamérica. Aquí ven ustedes la parte para México, la parte para lo que se conoce como el bloque de Texas, en esta parte, y la parte correspondiente a la parte de Canadá, en esta zona. Una de las más importantes es que estos rasgos corresponden entonces a rasgos tectónicos, que quedan precisamente bien marcados en los mapas geológicos cuando se establecen condiciones de alineamientos, aunque se trate de puntos únicamente que se van a ir juntando para dar origen a una línea. No confundan el término alineamientos, que sería esto que vemos aquí, a los lineamientos políticos. Ahora muy de moda, ahora con las elecciones, hay lineamientos para todos los partidos. Cada partido tiene sus lineamientos políticos para decir qué es lo que tiene que hacer cada uno de los miembros del partido. Entonces son alineamientos, es decir, aquí se alinean los puntos para dar origen a esas rayas que ven ustedes de color rojo. ¿Sí? Y que permiten entonces separar, si se fijan, diferentes áreas debido al dominio de esos alineamientos para la parte de Norteamérica, tanto en la zona de Canadá, la zona de lo que es el bloque de Texas y la zona correspondiente a la parte de México. Vemos estas líneas que tenemos aquí, que corresponden precisamente a los límites de lo que es este bloque de Texas en relación a la parte de México. Y esto que vemos aquí, vamos a ver que es de gran importancia porque nos permite primero saber que se trata de zonas de contacto entre 2 bloques o 3 bloques que vemos aquí, y que se les puede determinar en una edad muy bien definida cada una de ellas. Y estos son datos de gran importancia desde el punto de vista tectónico, regional, en esta parte. ¿Sí? Otros mapas paleográficos se relacionan con la geología en general. Aquí ven ustedes precisamente el plano anterior, pero en el cual se tienen diferentes condiciones, ya no de líneas, sino de regiones. Y en esas regiones aparecen diferentes colores. Y esos colores corresponden, recuerden ustedes, a las edades geológicas que vemos allá. Si voltean este mapa que ven aquí, voltealo por favor. Más que vienen de aquí a un compañero, por favor. Puede ser más fuerte ahí, más grandote, hermanos. Sí, ayúdales. Para bloquearlo. Eso es bloquear. Bueno, ahí ven precisamente lo que es el tiempo geológico, en lo que son los diferentes colores que se utilizan a nivel mundial. ¿Sí? Esos colores son los que están viendo ustedes aquí, precisamente. ¿Sí? Y ahí vienen algunas instrucciones, por cierto, de cómo
obtener el color correspondiente, ¿sí? Por medio de la computadora. Son mezclas de colores y ustedes ya pueden obtener exactamente lo que corresponde a cada uno de los tiempos geológicos, aún a nivel de edades. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Entonces, aquí la paleografía, ¿sí? Se fija, está marcando condiciones muy bien definidas desde el punto de vista de estos colores. Vemos aquí de color azul oscuro, por ejemplo, o esta de interrupción que vemos aquí de los Apalaches hasta aquí, hasta este nivel, y el inicio de la parte de Ouachita, y los canal de Ouachita en esta zona. Esto nos permite entonces obtener información general, pero que nos permite, por ejemplo, saber que si utilizamos estos principios, podemos ver que la zona que corresponde a la parte interna del Golfo de México, en esa zona, corresponde a lo que es el basamento ígneo formado precisamente por el desplazamiento del bloque de Texas hacia el noroeste. Ahí lo ven, en esta dirección. Esta distancia que vemos aquí es la misma que vemos acá. Entonces, los mapas paleográficos son de gran importancia desde el punto de vista de que acumulan mucha información que puede ser utilizada para diferentes objetivos, dependiendo de las disciplinas que se tengan en cuenta. Y bueno, tenemos aquí los mapas modernos. Fíjense, por ejemplo, el primer mapa de la Pangea. ¿Sí? Entonces, eso fue en los años 60, que se pudo precisamente reunir la parte correspondiente a continentes América del Sur, de la parte de África, Norteamérica y Europa, esta parte. ¿Sí? Pero aquí, por primera vez, se utilizaron condiciones de cómputo. Lo que hicieron fue precisamente utilizar, convertir en forma plana los mapas que generalmente se obtienen en condiciones de tipo normal, en esa parte, y poder entonces ya a una misma escala ir juntando una parte con la otra para poder encontrar la relación que Wegener no pudo encontrar. ¿Sí? Esto fue de gran importancia porque la mayor parte de los geólogos que para este tiempo pues nos dimos cuenta de que Wegener tenía razón, ¿sí? Aunque Wegener nunca pudo hacer eso precisamente. Existen otros planos que están relacionados con lo que son las provincias geológicas. Las provincias geológicas están marcando lo que son agrupaciones de rocas que representan las mismas edades y dentro de ciertos límites. Es lo que se llama la provincia geológica. Ahí, entonces, dependiendo de los objetivos y de las rocas que se analizan, hay diferentes maneras de poder ir determinando esas zonas. De tal manera que aquí lo ven es de color verde, si las rocas son de 1700 a 1800 millones de años, por ejemplo, o de 1200 a 1000 millones de años. Aquí no importa qué tipos de rocas son, es la edad de esas rocas las que permiten establecer condiciones de deformación. Esto es muy importante desde el punto de vista de lo que es la paleogeografía. ¿De acuerdo? Ven ustedes entonces aquí lo que corresponde a la parte cratónica de Norteamérica, en esta zona. El cratón, precisamente, el Churchill que vemos aquí, ¿sí? El Hudson en esta parte. ¿Sí? Todos estos son rocas de las mismas edades, pero sin importar el tipo de ellas. Aquí lo que es la cordillera occidental, o la cordillera de los Apalaches en esta parte que tenemos acá. Y sus interrupciones hacia la parte de México. Vemos aquí estas mismas fallas que vimos anteriormente, que permitieron el desplazamiento del bloque. Se pueden seguir, si se fijan. Estas fallas son precámbricas, estas que vemos aquí. Son precámbricas, estas que vemos aquí.
y siguieron activas en México, bueno, en el continente norteamericano, todavía hasta la parte correspondiente al Jurásico. Esto es muy importante desde el punto de vista precisamente de lo que corresponde a lo que son las provincias como indicadoras de límites paleogeográficos. Se puede ser todavía más detallista en lo que corresponde a mapas tectónicos, como estos que ustedes aquí. Y miren, por ejemplo, siendo mapas tectónicos, este que vemos aquí en esta parte, muy diferente al que tenemos allá, aunque los elementos que se tomaron en cuenta son diferentes. Pero si se complementa esto con esto, pues entonces ya se tienen bastantes datos de tipo geológico en general. Y de esta manera, entonces, ven ustedes esas bloques que vimos aquí, el bloque de Texas, aquí los ven, para 900 a 600 millones de años, es decir, para tiempo precámbrico. Esa zona, en esa parte. Vean en dónde estos autores pusieron a Oaxaca. Aquí está precisamente. Vamos a ver que Oaxaca se encontraba precisamente acá, en esa zona. Pero esto permitió poco a poco ir encontrando las relaciones geográficas, paleogeográficas de los diferentes continentes. Aquí vemos la parte correspondiente a la Antártica, en esa zona. Aquí la parte correspondiente a Australia, en esa parte, unidas a la parte occidental de lo que es la parte de Norteamérica. Otros datos de tipo paleográfico que son importantes son precisamente los datos gravimétricos, que permiten establecer puntos con ciertas características que pueden ser localizables tanto en un mapa general como en mapas regionales. Pero si se toman datos regionales y miran ustedes, se puede ver que estos dos que están aquí son estos dos que están acá, que este que está aquí es el que está acá, y que como consecuencia entonces esto nos está mostrando un desplazamiento del bloque de Texas hacia la parte occidental. Estos son otros datos donde encuentra otra información relacionada con edades también de provincias geológicas en esa parte de Norteamérica. Vean entonces la importancia que tienen los alineamientos. Los alineamientos son de gran importancia precisamente para poder definir tanto a nivel local como regional las diferentes zonas de ruptura o de deformación correspondiente. Aquí ven ustedes, por ejemplo, la localidad en esta parte de lo que es Laramie, en esa parte, que donde proviene el nombre de Laramide. Precisamente durante muchos años, y todavía hasta la fecha, muchos geólogos de México utilizan el término Laramide, o sea, correspondiente a esta deformación que tenemos aquí, para poder explicar el proceso de deformación de lo que es la parte del este de México. Y dicen que la Sierra Madre Oriental se originó precisamente por el fenómeno laramídico. Y aquí está precisamente Laramide, en esa zona. Y cuando se analiza los alineamientos de México y los del bloque de Texas, nos damos cuenta de que pues, no puede ser esa relación verdadera. ¿Por qué? Porque la dirección del movimiento de desplazamiento y de deformación en la parte del bloque de Texas es de suroeste a noreste, de sureste a noroeste. Mientras que la deformación de lo que es precisamente la parte de México en esta zona, y lo que es hacia la Madre Oriental, la deformación es de suroeste a noreste, o sea, es 90 grados a eso. No tiene que ver nada entonces en cuanto al origen ni tampoco a la emergencia de la deformación. Entonces, con estos alineamientos son de gran importancia porque nos permiten ir encontrando ese tipo de diferencias en las zonas
de contacto o en las zonas de formación con la Secretaría Militar. Hay otros datos paleográficos que también son importantes, que se pueden utilizar, como sería precisamente el flujo térmico. Es decir, la medición de lo que es la energía de que viene del centro de la Tierra y que se manifiesta precisamente en la superficie terrestre. Estos puntos que vemos ustedes aquí son puntos de medición precisamente en esa zona. En México no existen más que únicamente hacia la parte del norte, en esa parte. Pero lo que es importante es que con base en estas distribuciones se puede dar cuenta uno que el bloque de Texas sigue siendo diferente tanto al bloque de México, los bloques de México, con la parte de Canadá, en esa zona. Y estos son los planos paleográficos precisamente de Schuster de 1955. Estos bloques son de gran importancia porque fueron levantados por estudiantes de Schuster de principios de este siglo, principalmente. Estos estudiantes, precisamente de diferentes partes, principalmente de Estados Unidos, tenían como tarea analizar las publicaciones que aparecían a nivel mundial de las diferentes zonas de Norteamérica e irlas vaciando en planos de tipo geográfico, mecánico. Y diferenciando entonces lo que son las rocas de tipo marino de lo que son las rocas de tipo continental para un determinado tiempo. Eso corresponde a la parte temprana y tardía del Cámbrico. Este es el Cámbrico tardío y eso corresponde al Cámbrico temprano. Se trata del tiempo cámbrico entonces en ambos planos. Pero la distribución de las condiciones marinas es diferente, se fija. Es decir, que en el Cámbrico temprano las condiciones estaban bien marcadas de los tres bloques conocidos. El bloque de México, la parte del bloque de Texas aquí, y la parte correspondiente a la parte de Canadá. Si se fijan, la parte marina únicamente estaba afectando Norteamérica y la parte del bloque de Texas para el Cámbrico temprano. Y después había una interrupción que justificaba precisamente la aparición el trabajo de la falla, esta que vemos aquí, que va desde Vancouver hasta Florida, esta zona, y la entrada del mar de este Cámbrico del norte hasta el sur, esta zona. En la parte oriental, para el Cámbrico temprano y para el Cámbrico tardío es muy semejante. Sin embargo, hay una diferencia muy notable en cuanto a la extensión de la parte marina, de la parte del occidente y la conexión hacia la parte oriental, en esta zona. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando historias diferentes para los bloques. Y esto corresponde a tiempos bien definidos desde el punto de vista de la paleontología, sobre todo, para esos tiempos, en esa zona. Esto es precisamente lo que permite determinar los bloques correspondientes a lo que es el territorio nacional. El territorio nacional está muy bien definido precisamente por toda una serie de fallas que son megashears, algunos de ellos porque cortaban precisamente el continente en dos partes. Pero que nos muestran, si se fijan ustedes, zonas bien definidas desde el punto de vista de los afloramientos de ciertas rocas. Por ejemplo, esas son las rocas jurásicas, las que vemos aquí. ¿Sí? Vemos ese afloramiento acá en este bloque que vemos acá, en esta zona. O la parte correspondiente a estas rocas que vemos aquí, correspondientes a lo que es el cinturón volcánico transmexicano. Son las que son de este color precisamente anaranjado, en esta parte.
En esta parte, entonces, los alineamientos están en dirección este-oeste. Y si se fijan, llega a este punto caliente que vemos aquí, que corresponde a la parte correspondiente al terciario, esta parte. Y esto, esta rama, es la rama de Nayarit, y esto corresponde a la rama de Colima, esa parte. Y esto es interesante desde el punto de vista del origen, en lo que corresponde al cinturón volcánico transmexicano, que va desde el lago de Chapala, desde aquí, desde este punto, hasta el Golfo de México, en esa parte que vemos acá. ¿Sí? Estos son datos importantes desde el punto de vista de la paleografía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí un dato muy importante es precisamente el desplazamiento de la parte occidental de México en esta dirección con relación a la parte de Chiapas. ¿Sí? Este punto que vemos aquí estaba originalmente acá, en esa parte. De esta manera que toda la sierra de Chiapas corresponde a un bloque diferente a lo que es la parte correspondiente a lo que es el bloque de Oaxaca, de esta parte. Entonces hay toda una serie de datos que son de gran importancia, que los vean desde ahora para que más o menos se vayan haciendo una idea de lo que vamos a ver aquí desde el precámbrico. ¿Sí? Y para que entiendan también cómo cuando se utilizan esos alineamientos, ven, ya marcados en lo que son los límites más grandes o de mayor dimensión correspondientes al territorio nacional. Estos indicios que vemos aquí están muy marcados en lo que corresponde a la historia precisamente de México. Estas zonas que vemos hacia la parte del noroeste, con esos alineamientos norte-sur que vemos aquí, corresponden precisamente a rocas que son del campo, que son paleozoicas. Esto por aquí vemos alineamientos este-oeste, el cinturón volcánico transmexicano. Eso es la parte del terciario. El Cenozoico en esta zona. Vemos entonces esta zona también correspondiente al Golfo de México, en esta parte. Y su relación con el bloque de Yucatán. ¿Tiene preguntas? Para llegar a estos datos anteriores y a este en particular, estos son los resultados que se obtuvieron desde 1990 hasta todavía desde el 2000, la pandemia, en el 14, ¿no? El 18 más o menos, ¿no? En esta parte. Todos los estudiantes anteriores a ustedes en Geología de México, en ese tiempo se tenían que hacer todo esto a mano. La primera parte del curso era precisamente el desarrollar estos planos para poder llegar a establecer las zonas de rompimiento y de deformación más importantes de lo que es tanto el Golfo de México como la parte continental. Entonces ven que se pueden diferenciar muy bien estos alineamientos unos de otros dependiendo de los colores. Aquí lo que acabamos de ver, el cinturón volcánico transmexicano, esta parte, la fosa de Nayarit, la fosa de Colima, la triple unión que vemos aquí, esa parte. ¿Sí? Vemos ahí además para la parte del norte, esta parte de aquí, los alineamientos dominantes son noroeste, sureste. Y acá ya está precisamente simplificado todo esto para poder establecer la presencia hipotética que teníamos, que aquí había
un punto caliente, había habido en esta parte. Se demostró precisamente, que el punto caliente está todavía en nuestros días activo en esa parte del Golfo, en ese punto que vemos aquí, punto 3 que vemos aquí. Entonces aquí está precisamente la conclusión macro, o sea a nivel continental, de lo que sería precisamente la aplicación de estas condiciones de análisis paleográficos con base en datos de tipo de alineamientos y distribución de rocas o de diferentes formaciones. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿qué evidencias hay de que ese punto caliente está en el Golfo de México? Déjame ver si lo encuentro aquí. Está, pero en la próxima clase lo pongo, porque en 2004 apareció precisamente el estudio satelital de la parte de Norteamérica, y ahí está, en ese punto exactamente, ahí está todavía el punto caliente. Y si me detecta el mismo convertido. Voy a hacer. No lo encuentro. Exposición. En la próxima falta, el viernes. Vamos a ver. Sí. Bien, ¿tienen preguntas? Esta clase tiene como objetivo que vean ustedes ese tipo de análisis que tienen que hacer para poder llegar a conclusiones más precisas, por así decirlo. Para que vean ustedes la importancia que tiene la geología en todas sus ramas, no únicamente lo que corresponde a la litología o la tectónica aisladas, o la paleontología aislada. ¿No? Todo se requiere tener un concepto global de toda esa información.